Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. Esta fría noche, está haciendo bastante frío, ha bajado un poco la temperatura, pero no por ello vamos a dejar de tener nuestro programa. Y el día de hoy tenemos una invitada especial, que es la doctora Carolina Pérez Agüero. Ella es médico geriatra, tiene una maestría en cuidados paliativos. La doctora es del Servicio de Geriatría del Hospital Naval del Perú y es profesora universitaria de las Universidades Científicas del Sur y San Marcos. El día de hoy la doctora Carolina Pérez nos va a hablar sobre qué es la oncogeriatría, un nombre medio raro, medio largo, pero que vamos a desmenuzarlo y vamos a aprender mucho. Carolina, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por visitarnos en Zona Geriátrica. Doctor Sandoval, muy buenas noches. Yo estoy sumamente agradecida por tan generosa invitación y lista para poder compartir ciertos conocimientos y ciertos tips que yo sé que van a ser de mucha ayuda para vuestra audiencia, para nuestros pacientes adultos mayores y para su familia. Sí, estoy seguro que vamos a sacar mucho provecho de esta entrevista. Eh, Cuéntanos, Carolina, ¿qué es la oncogeriatría? ¿Cómo existe como una especialidad? ¿Qué es la oncogeriatría? Sí, doctor, la oncogeriatría viene a ser el enfoque hacia el adulto mayor con cáncer. Este viene a ser un servicio a través de un equipo interdisciplinario, donde principalmente el oncólogo y oncología y geriatría unen sus fuerzas para poder brindar un servicio más individualizado a aquel adulto mayor, puesto como podemos recordar, no todos los adultos mayores podemos incluirnos en un solo tipo, ¿no? Hay diferentes tipos de adultos mayores, por lo tanto van a requerir diversas necesidades. Eso quiere decir que onco tiene que ver con cáncer. Correcto, doctor. Viene a ser el enfoque o el servicio a aquellos pacientes mayores, adultos mayores, mayores de 60 años, que tienen cáncer, que tienen un tumor maligno, ¿no? Entonces el servicio se hace más fuerte cuando la visión o cuando la atención a nuestros adultos mayores lo realiza un equipo, ¿no? Conformado por un equipo interdisciplinario, tanto por la especialidad de oncología, que es la especialidad que trata el cáncer, y nuestra especialidad geriatría, que estamos encargados de los adultos mayores. Ahora, muchas veces se discrimina a los adultos mayores porque dicen, ya está muy viejito, ya para qué le vamos a dar tratamiento. ¿Un adulto mayor puede recibir tratamiento para el cáncer? Por supuesto, doctor. Todos los adultos mayores no debemos de discriminarlos o no debemos de basar las decisiones médicas por su edad. Principalmente debemos de valorar al adulto mayor por otras habilidades o capacidades que tienen nuestros adultos mayores. Y sabemos que la edad cronológica no tiene una determinante para poder recibir diferentes tratamientos, como la quimioterapia, ¿no? Medicamentos que van a intentar curar el cáncer, como otros tipos de tratamientos también. En nuestro país, el Perú, ¿cuáles son los principales tipos de cánceres que se presentan en las personas adultas mayores? Sí, doctor. En caso de los adultos mayores, en los varones tenemos en principio el cáncer de próstata. Este es un cáncer que si bien tiene un tiempo de duración bastante amplio y en el cual puede uno utilizar diferentes tratamientos curativos y tratamientos también de soporte, es uno de los, de tal vez el más frecuente en adultos mayores varones. Y en las mujeres tenemos el cáncer de piel, el de estómago y también el cáncer de mama.
Y en varones es próstata. ¿Algún otro cáncer más común Claro, en varones? sí, claro. En principio cáncer de próstata, cáncer de piel, estómago, colon y pulmón, en ese orden. Y son datos del Instituto Nacional del INEM, ¿no? Entonces, la información es nacional. Miren qué importante, ¿ah? Cáncer de próstata. A veces los hombres, por un tema de machismo, no quieren someterse a un examen urológico, entonces dicen, no, a mí no me van a examinar. Entonces, es importante pasar después de los 50 años al urólogo a hacerse su control. Cáncer de próstata, cáncer de piel, cáncer de estómago, de colon, miren qué importante colon, y de pulmones. Así que, y en mujeres, la doctora nos acaba de dar la información, que es el cáncer de, De de piel, mama, piel, mama, estómago, mama, colon, ¿no? Y pulmón un poco más abajo todavía. ya son cánceres bastante frecuentes. Y muchas veces hay un dicho muy popular y muy bueno, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, se deben hacerse los chequeos oportunos para detectar cáncer. En adultos mayores también se pueden hacer chequeos porque a veces nuevamente con lo del prejuicio dicen, no, a los adultos mayores ya para qué, ya tan viejitos, mejor a los jóvenes. ¿Se debe hacer un adulto mayor algún tipo de chequeo para descartar o prevenir algún tipo de cáncer? Claro que sí, doctor. Principalmente la medicina debería estar enfocada en la prevención, ¿no? Para no llegar a ya enfermedades avanzadas, para no tener que tratar la enfermedad. Entonces, en relación a la prevención, va a depender de ciertos factores de riesgo que puede tener nuestros adultos mayores, como por ejemplo, si hay un antecedente de cáncer de mama, en la familia, entonces esas adultas mayores deben de pasar con mayor rigor ciertos tratamientos de detección temprana, como por ejemplo una mamografía. En relación, por ejemplo, al cáncer de cuello uterino, que es mucho menos frecuente en nuestras mujeres adultas mayores, pues también las guías nos orientan a que pacientes tienen tres o más papanicolaos negativos, también si son mayores, ya no tendrían por qué eh, tener mayores seguimientos. En el cáncer de próstata, definitivamente la evaluación sería a través del tacto rectal, ¿no? Y en pacientes fumadores, pues de manera, por un tiempo bastante largo, aquellos que se llaman los fumadores pesados, como bien sabemos, que consumen más de una cajetilla, pues en esos casos vamos a tener que realizar ciertos exámenes con seguimiento. Así Muchas es, doctor. gracias, ya tenemos un buen dato. Entonces es importante hacerse los controles, sobre todo en personas con antecedentes familiares, ¿no? Ya dijo la doctora, en el caso de las mujeres, su mamografía. Y ya cuando las personas son adultas mayores, más bien el cáncer de cuello uterino, que es más en jóvenes, ya no estar haciéndose los papanicolaos, si es que ya es una mujer con varios exámenes negativos. A veces van seguidos, ¿no? Pacientes de 80 años. Yo a veces les explico, pero como no quieren hacerse su chequeo de todas maneras, entonces ya la derivo al ginecólogo, ¿no? Ahora, Claro. este es un campo muy amplio, pues, de la oncogeriatría, y ahora hay tratamientos. Nosotros, en la medicina en general, el cáncer se puede tratar con cirugía, extirpando el tumor, se puede tratar con radioterapia, aplicándole unos rayos directos para matar el tumor, se puede también aplicar quimioterapia, pero también ahora en los últimos 10 años, 15 años han salido los tratamientos monoclonales.
Así es, ¿También se doctor. puede aplicar los tratamientos monoclonales en adultos mayores? Claro que sí, doctor. Son tratamientos más dirigidos a objetivos específicos, dependiendo de la estirpe del tumor, la estirpe del cáncer. Y estos tratamientos, al ser más dirigidos, va a haber menor posibilidad de mayores efectos adversos por el mismo tratamiento. Hay bastantes estudios y los servicios de geriatría, de oncogeriatría o las unidades y equipos de oncogeriatría están teniendo más experiencia y estudiando más el comportamiento de este tipo de tratamiento en nuestros adultos mayores, en cáncer de pulmón, en cáncer de colon, en enfermedades hematológicas, cánceres de, como se dice, de la sangre, pues hay está habiendo bastante experiencia y estudios a este nivel. Claro que sí, doctor. Uno de nuestros televidentes nos está preguntando sobre la vigencia del antígeno prostático específico para el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Se debe de pedir? ¿Es recomendable? ¿Cuál es tu opinión? Sí, doctor. El famoso PSA es bastante conocido, pero principalmente este no es un factor que directamente detecta el cáncer de próstata. Simplemente nos indica una inflamación de la próstata. No necesariamente quiere decir que puede haber un cáncer, ¿no? La, el examen más específico y dirigido, pues sigue siendo el tacto rectal, aunque como usted bien lo ha dicho, a veces incómodo y por ciertas circunstancias el adulto mayor no tiende a tener un seguimiento por este motivo. En algunos casos, cuando el PSA ya es bastante elevado, o sea, ya hablamos de valores significativamente altos, pues puede haber una alta sospecha de un cáncer de próstata. Ahora, hemos visto, y tú lo acabas de decir también, que la edad no es un patrón para tomar decisiones, sino el estado funcional. Nosotros los geriatras aplicamos una herramienta que se llama la valoración geriátrica para determinar muchas cosas y para determinar si una persona puede operarse de tal o cual operación, porque a veces dicen, no, doctor, ¿aguantará mi mamá la operación? Dice el cardiólogo que sí, pero está desnutrida, etcétera, etcétera. En el caso de cáncer, ¿existe algún tipo de valoración geriátrica que se pueda aplicar y decir, ¿sabe qué? Sí vale la pena operar o todo lo contrario, decir, ¿sabe qué? No vale la pena operar. ¿Existe alguna herramienta en geriatría? Sí, claro que sí, doctor. Muy importante pregunta porque desde ese enfoque que usted nos menciona va a permitirnos utilizar diversas herramientas, sobre todo valoraciones en relación al desempeño funcional del paciente, valorar qué tan vulnerable es, qué tan frágil es y si es un paciente con una dependencia importante, con presencia de fragilidad, no necesariamente significa que no puede recibir algún tipo de tratamiento. Esto significa que los tratamientos tienen que ir adecuados a la condición de nuestros adultos mayores. No serán las dosis estándar, tal cual para un adulto joven, pero sí se pueden dar dosis adecuadas para esa reserva funcional, para esa reserva a nivel de determinados órganos. Y de esta manera evitamos muchas complicaciones, evitamos también las toxicidades que pueden ser más dañinos para nuestros adultos mayores. Muy buen dato. Entonces, no todos los pacientes van a recibir el mismo tipo de tratamiento dependiendo de su condición. Ya tanto el médico como el mismo paciente van a decidir su tratamiento, porque al final el paciente es quien decide, ¿no? ¿Tú qué Así es, opinas sobre doctor. eso? ¿Quién decide el tratamiento al final Claro. Ahora, Lo que... Sí, eh, doctor.
No, no, Ya. sí, lo que ibas a... Lo que lo que le quería comentar era que esta decisión, esta recomendación y finalmente la decisión obedece a una toma de decisiones compartidas. Esto quiere decir que hay una recomendación médica de qué sería lo más adecuado para nuestro adulto mayor. Pero finalmente quien decide si toma o no el tratamiento es nuestro paciente. Y nuestro paciente lo va a decidir en base a sus valores, a su vivencia, a su experiencia de vida, y es quien va a tomar finalmente la decisión. Pero obviamente Ahora, para este paso el paciente tiene que estar muy bien informado. claro, y hay que informarle los pros, los contras y las alternativas, ¿no? Porque a veces le dicen firma y nada más. Porque consentimiento informado son las tres cosas, los pros, los contras y las alternativas. Ahora, en el caso de un paciente adulto mayor de edad avanzada, más de 90 años y con enfermedad de demencia, con una demencia y que, bueno, se le diagnostica un cáncer de colon, un cáncer de estómago, ¿justifica una operación? En tu opinión, ¿eh? Yo sé que se debe de individualizar cada caso, pero en líneas generales, Sí, doctor. Esta, dependiendo de la carga de enfermedad, es decir, si solo es demencia y qué otras enfermedades tiene nuestro paciente, podría ser algún tratamiento, tal vez no radical, no muy invasivo, hasta cierto tipo un tratamiento paliativo, también para mejorar su calidad de vida de nuestro paciente con demencia, ¿no? Pero si es un paciente que está demasiado frágil, demasiado dependiente, con una demencia tal vez moderada más y tiene poca reserva, el tratamiento principalmente se va a enfocar al alivio de nuestros pacientes. Y en este caso quienes deben estar muy bien informados es su familia, la familia, los hijos, la esposa, para poder también prepararse para ciertas situaciones que van a venir en adelante. tú acabas de mencionar un concepto y quisiera que nos aclares qué significan. Nos has hablado de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bien, doctor. El enfoque paliativo, el tratamiento paliativo, va principalmente al alivio del paciente, al manejo de los síntomas del paciente, ¿no? Para preservar su dignidad, para mejorar su calidad de vida. Ya no tiene el objetivo ya no, lamentablemente no puede ser la curación, pero sí siempre vamos a tener opción a darle un tipo de tratamiento que se enfoque a aliviar no solo físicamente al paciente, no solo el dolor físico, ¿no? Si se trata de un cáncer de colon, no solo el dolor oncológico, sino también aliviarlo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, para que pueda que estos días, este tiempo este tiempo tan valioso, el paciente y su familia, aún en esta situación difícil, pueda tener días buenos, con síntomas controlados, en compañía de su familia. De eso se trata, doctor, la atención paliativa y los cuidados paliativos. Sí, una de las cosas que yo les digo a mis alumnos y a mis residentes es que está prohibido decir no hay nada que hacer. Porque a veces se dice, ya no hay nada que hacer y no es así, ¿no? Siempre hay que ofrecer algo y en este caso, si la enfermedad está muy avanzada en un paciente muy venido a menos, por lo menos no es que no haya nada que hacer, por lo menos podemos ofrecerle los cuidados paliativos, ¿no? Así es, doctor. Recuerdo a la mayoría de mis maestros y a uno de ellos, claro que a usted. Entonces, esto de no hay nada que hacer es una frase muy desafortunada,
¿no? Porque cuando uno habla o emite esta frase, el paciente y la familia se queda en el vacío, se queda como si ya todo estuviera dado e incluso viven un duelo adelantado. Ya están hablando del paciente que ya es como si ya no estuviera el paciente. Y más bien, como lo dicen todos nuestros maestros, hay mucho, mucho por hacer porque la enfermedad es cambiante, los síntomas son cambiantes y hay que estar al pendiente e ir un poco más ir un poco más allá, de ir pensando en qué puede pasar para ir planificando. Y más bien sería todo lo contrario, hay mucho por hacer. Miren, no se puede decir no hay nada que hacer, al contrario, hay mucho por hacer, porque no todo es una pastilla, una inyección, un remedio. Hay mucho por hacer y los médicos no somos pues solamente dar presión, no decirle la verdad al paciente. ¿Qué opinas sobre, hablando de cáncer, porque hoy día el tema de hoy es oncogeriatría, es decir, cáncer? ¿Un adulto mayor con cáncer debe de saber su diagnóstico? Porque a veces dicen, no, doctor, no le diga. ¿Qué opinas? Para que los hijos escuchen. Sí, la recomendación a todos los familiares, a todos desde el enfoque de hijos que a veces nos ha tocado también esas experiencias, lo mejor es que nuestros pacientes, que nuestros familiares, que nuestros padres sepan el diagnóstico. ¿Por qué es importante? Es importante porque el ser humano, cuando sabe el diagnóstico, se prepara, ordena ciertas situaciones. Independientemente del tema material y legal, se prepara emocionalmente y se prepara espiritualmente. Y créanme que cuando llegue el momento de esa partida física, es distinto cuando ha tenido un tiempo de preparación. Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, doctora, pero esto no es fácil, esto es doloroso. Claro, tenemos que sumar fuerzas y tener de la mano a nuestra psicóloga o psicólogo, a, al servicio social que pueda dar un soporte también para este tipo de situaciones. El paciente tiene que estar de manera permanentemente acompañado por una psicoterapia, por psicooncología, para que pueda tener esos refuerzos y enfrentar pues eh, este proceso de conocimiento de su enfermedad, ¿no? Uno de los, uno de los grandes problemas en formación de los médicos es que no nos forman a la hora que somos estudiantes de medicina en la universidad a que nuestros pacientes fallezcan. Lo que me acabas de contar hace un rato de que estás dictando el curso de cuidados paliativos en los jóvenes, en los estudiantes de medicina, me alegra mucho porque uno sale con el chile de que el paciente no se puede morir y si el paciente se muere es un fracaso médico y salimos con esa idea y nos deprimimos, ¿no? Porque consideramos que es un fracaso médico. Pero también los médicos pues, debemos de ayudar a morir a nuestros pacientes, morir, como ya se mencionó, con dignidad, con cuidado. Pero volviendo al tema de las malas noticias, es todo un arte dar una mala noticia. ¿Cómo se debe dar una mala noticia? Porque son malas noticias, ¿no? Así es, doctor. Estas malas noticias, a veces por un desconocimiento por parte nuestra como personales de salud, podemos agregar más dolor todavía si no lo sabemos dar de una manera empática, ¿no? Y esto parte incluso desde el lugar donde se lo damos. El lugar donde se lo damos debemos haberlo previsto de alguna manera para que pueda ser un lugar ciertamente privado, tener un tiempo especial para poder darle la información de manera adecuada, preguntar a nuestro paciente si desea saber su diagnóstico y
no solo lo digo yo, la literatura es fuerte en relación a esto porque todos los pacientes desean saber su diagnóstico, todos. Entonces, una vez que se pasa este momento, se empieza a dar la información de la manera más adecuada, de la manera más empática, resolviendo todas las dudas y preguntas del paciente y su familia, ¿no? Y pudiéndole dar diferentes alternativas o escenarios. Entonces, de esta manera el paciente recibe la información con un adecuado soporte, no se sienten solos, se sienten respaldados, porque saben que si en algún momento va a pasar determinada situación, estará el equipo que va a llevar, que los va a acompañar y que va a hacer todo este proceso de una manera más digna, más acompañada y de mayor fortaleza. La doctora Pérez nos acaba de dar una palabra clave, empatía, ¿no? La información, la comunicación debe ser empática. Y la palabra empatía es ponerse en el lugar de la persona que a uno se está dirigiendo. ¿Cómo me gustaría a mí que me transmitan esa información? ¿Cómo me gustaría a mí que me digan? ¿O cómo me gustaría que a mis familiares, a mis padres, el médico les hablase, ¿no? Porque a veces no nos forman pues para hablar y debemos de aprender y entrenarnos y hay libros, hay videos, hay bastante material como para entrenarse sobre estos temas. Y otra cosa que nos dijo la doctora Carolina es de que existe un equipo en la especialidad y en cuidados paliativos, ¿no? Porque muchas veces el médico no lo puede hacer todo, ni lo va a hacer todo, ni lo debe hacer todo. Para eso existe un equipo de profesionales y en este caso los psicólogos. ¿Qué tan importante es la parte psicológica del psicólogo dentro del equipo interdisciplinario? Es muy importante que el paciente con cáncer, así como se le da en valor a la misma enfermedad y los síntomas, esta parte en esta enfermedad que es muy impactante desde el punto de vista emocional, es muy importante porque se siente acompañado, la, es distinto cuando un paciente enfrenta solo, sin mayor equipo, a cuando recibe terapia, recibe compañía, recibe psicoterapia, recibe estrategias de cómo afrontar emocionalmente diferentes situaciones, ¿no? Hay que tomar decisiones, hay que planificar ciertos momentos de la enfermedad dependiendo del avance del cáncer. Y cuando están con el apoyo del personal, del equipo tan valioso de psicología, ellos llegan a tener una aceptación y hasta de alguna manera una mayor tranquilidad, porque resuelven todos sus miedos, resuelven el miedo a la posibilidad, ¿no?, de la muerte, resuelven el temor al estar solos, ¿no? Y pierden, y mejor dicho, adquieren mayor naturalidad para hablar de ciertas situaciones, que sin el soporte de psicología, pues no lo hablan. Se ha ido un poco la voz. Ok, ya volvió. Y el psicólogo no solamente pues trata con el enfermo, sino también con la familia del enfermo, ¿no? Porque la familia también se altera, se trastorna, porque un enfermo con cáncer no solamente se enferma el paciente, se va a enfermar toda la familia y toda la familia se va a alterar. Entonces es importantísimo la participación del psicólogo en el equipo interdisciplinario en el tratamiento de un enfermo con cáncer. Y para terminar, y no por eso menos importante, ¿qué tan importante es el aspecto espiritual en un enfermo con cáncer avanzado? Uh -huh.
El aspecto espiritual es de igual o más importante que todos los aspectos, ¿no? Cada uno tiene su peso y su valor. Todos nosotros, todos, así no tengamos, no profesemos alguna religión, todos somos seres espirituales. ¿Y qué significa ser, tener o ser o vivir la espiritualidad? Esto significa estar en paz con uno mismo, estar en paz con la naturaleza, estar en paz con nuestra familia. Entonces, para resolver ciertas situaciones y ciertas circunstancias por experiencias de vida que han llevado nuestros pacientes, tenemos que para el adulto mayor y poder resolver ciertas circunstancias de vida. Entonces, cuando nuestros pacientes eh, entran a vibrar espiritualmente de manera positiva, también logran entender mejor el proceso, ¿no? Y ya no están luchando, no están intentando buscar por qué me tocó a mí, qué hice yo de mal en esta vida para que me toque una enfermedad así, o qué culpa estaré pagando, ¿no? Entonces, llega un momento de la aceptación, pero esto es cuando espiritualmente se sienten bien. Eso es importante lo que ha dicho la doctora, y no confundir espiritualidad con religión, porque hay personas que inclusive de repente no creen en Dios, pero sí tienen espiritualidad. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. ¿No? Uno no necesariamente tiene que profesar una religión. Y es más, o también, sino en la palabra clave que acaba de mencionar la doctora es paz, estar en paz con uno mismo, con la naturaleza, con la familia, estar en paz y recibir una muerte en paz cuando llegue el momento. El día de hoy nos ha visitado Sofía Cancha, Luz Cáceres Dávila, el doctor Juan Sebastián Campaña, Elena Aide, nuestro amigo Alejandro Herrera, Guillermo Lara, que nos narra una experiencia con una operación a la próstata. Nos visita la doctora Tania Tello, nos visita Nora Díaz, nos visita Cari Granda, que felicita, y también Tania felicita a la doctora Carolina por este importante tema. Úrsula Jelisic, que felicita a la doctora y habla sobre la importancia del manejo integral del adulto mayor oncológico. Carito, bueno, yo te digo Carito por la confianza y la amistad que tenemos de tantos años. Eh, Carolina, muchas gracias por tu participación, ha sido bastante clara, bastante didáctica y sobre todo nos ha dado unos tips muy importantes para seguir. Para terminar, yo quisiera que te dirijas a los adultos mayores o a los hijos con padres adultos mayores con cáncer. Un mensaje final. Bueno, yo los invito y los estimulo a que a todo adulto mayor vayamos a llevarlos a sus chequeos preventivos, que no nos toque la enfermedad avanzada, porque la realidad es esa, lamentablemente llegan a nosotros, adultos mayores, con enfermedad avanzada, donde generalmente se le puede dar un tratamiento de soporte, pero no necesariamente curativo. Entonces, lo más importante es la prevención y si es que nos toca esta condición de salud tan fuerte, tan lancinante para el cuerpo, para el espíritu, pues sepamos que existen profesionales de salud que vamos a mirar, que vamos a tener esa mirada integral, que vamos a tener esa mirada de soporte, ¿no? Soporte no solo para nuestros pacientes, sino también para la familia. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias el mensaje. Ya saben, la prevención fundamental y que no están solos, hay todo un equipo. Y lo que dijo la doctora, no existe la palabra no hay nada que hacer, sino todo lo contrario.
hay mucho por hacer. Carolina, muchísimas gracias. Si alguna persona desea contactar contigo o tienes algún teléfono, alguna red social donde ubicarte, un Bueno, correo, sí, honrada de poderlos ayudar a los adultos mayores. A mí me pueden encontrar en el Centro de Rehabilitación Integral Calillay en San Borja Norte. algún teléfono, alguna Sí, dirección o cómo ubican tu centro de rehabilitación. San Borja Norte 1010. Ok, ya saben, si desean ubicar a la doctora Carolina Pérez en el Centro de Rehabilitación Calillay, en San Borja Norte 1010. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo miércoles en Radio Miraflores desde Lima, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias.